No preguntaron, simplemente decidieron, y como siempre, se suponía que yo debía sonreír, asentir y limpiar los restos. Mi nombre es Tessa Monroe, tengo 31 años y he vivido en Portland, Oregón, durante los últimos 6 años. Trabajo como analista financiera para una empresa de logística mediana, nada llamativo, pero estable, apartamento tranquilo, trabajo tranquilo, vida tranquila. Sin drama, sin ruido. Todo lo que tengo me lo he ganado, mi título, mi condominio, mi crédito impecable, mi estantería de IKEA que ensamblé con las manos llenas de ampollas. Mío. Sin favores, sin rescates. Pero pregúntale a mi familia y te dirán que soy distante, no porque sea cruel, simplemente dejé de amortiguar el caos de los demás. Verás, tengo un hermano menor, Landon 3 años menor, pero siempre tratado como si estuviera hecho de cristal. Landon no solo comete errores, crea cuentos con moraleja. Es encantador, seguro, pero cada desastre en el que se mete de alguna manera se convierte en la responsabilidad de otra persona. Otro desalojo, el casero era vengativo. Perdió su trabajo, la gerencia no valoraba la creatividad. Atrasado en las facturas otra vez, está haciendo todo lo posible. Y mis padres, Rob y Denise, nunca lo cuestionan, simplemente reorganizan los muebles y me piden que cubra la hipoteca. Eres responsable, Tessa, tienes la suerte de poder ayudar. Esa palabra me ha encadenado durante más de una década. Ayuda con su matrícula, ayuda con su deuda, ayuda con el control de daños. Y cuando finalmente dije que no, me convertí en el problema. Me di cuenta desde el principio de que el amor en mi familia no era incondicional, era transaccional. Y cuando dejé de pagar, la distancia creció. Así que cuando entré a la cena del domingo en la casa de mis padres en Beaverton, lo sentí, la tensión, el guión. Mamá abrió la puerta con esa alegría frágil en su voz. Te ves cansada, cariño, trabajas demasiado. Papá gruñó un saludo sin levantar la vista del televisor. Landon ya estaba en su segundo trago, pegado a su teléfono como un adolescente castigado. Reconocí la configuración. Cuando mamá actúa de forma azucarada y papá se queda mudo, significa que se ha tomado una decisión de la que no formé parte porque sabían que diría que no y tenía razón. Apenas terminamos los aperitivos antes de que lanzaran la bomba. Mamá dejó el tenedor, entrelazó los dedos como si estuviera a punto de pronunciar una oración en lugar de una decisión, y me dedicó esa suave sonrisa sacarina que reservaba para las demandas llenas de culpa. Tessa, comenzó con una voz demasiado suave para ser informal, hemos estado hablando. Landon ha pasado por un momento realmente difícil últimamente y bueno, se va a mudar contigo por un tiempo. Así, sin preguntas, sin discusión. Lo dijo como si me estuviera dando un trozo de pastel, como si, por supuesto, yo dijera que sí, como si la idea de que mi hermano inestable y transgresor de límites viviera en mi espacio fuera algo que debería recibir con los brazos abiertos. Sentí la quietud que cayó sobre la mesa. Estaban esperando que yo me resistiera, que volviera a ser la difícil. Miré a Landon. Levantó la vista por una fracción de segundo y luego volvió a su teléfono. Mi papá se movió en su silla, ya tensándose para el debate. En cambio, sonreí. Por supuesto, dije con voz ligera, si eso ayuda a Landon a recuperarse, no veo por qué no. La pausa fue lo suficientemente aguda como para cortar el aire. Mamá parpadeó momentáneamente desorientada. Papá dejó escapar un largo suspiro, claramente aliviado. Landon se reclinó con la arrogancia floreciendo en su rostro como moho en las esquinas de una habitación que nadie limpia. Lo que ninguno de ellos notó, lo que ninguno de ellos pensó en preguntar, fue que no había vivido en ese apartamento en más de un mes. No le había dicho a nadie que me había mudado, ni que el contrato de arrendamiento había sido transferido, ni que las llaves ahora pertenecían a otra persona por completo. No planeé mentirle a mi familia, simplemente evolucionó lentamente después de años de ser utilizada por mi estabilidad, después de años de dar mientras ellos simplemente esperaban. Cuando tenía 23 años, el auto de Landon fue remolcado. Llamó llorando, lo necesitaba para un trabajo que le cambiaría la vida. Mi crédito estaba limpio, así que firmé. Renunció 3 semanas después, desafiante. A los 25, mamá lloró por la hipoteca, papá había sido despedido, Landon estaba de vuelta en casa. Transferí $3,000 sin agradecimientos. A los 28, Landon tuvo un DUI. Pagué al abogado sin reconocimiento.
Al año siguiente dije que no, y mamá me llamó desalmada. Así que ahora simplemente sonreí mientras el extraño con las llaves esperaba en la puerta. Nunca has entendido lo que significa preocuparse por alguien a quien amas, dijo mamá. La vida de Landon es más difícil que la tuya. Y ese fue el momento en que dejé de adivinar y finalmente supe que no me veían a mí, veían un servicio, un grifo para abrir cuando algo se rompía, un puntaje de crédito que cocinaba, una billetera con latidos. Así que comencé a alejarme suavemente. Sin declaraciones dramáticas, solo suaves no donde solía haber sí. Cambios de tema en lugar de consejos. Lo pensaré en lugar de lo arreglaré. Lo notaron y no les gustó. Una noche tranquila me senté en la sala de estar de mi condominio en el centro, el que compré sola, amueblado lentamente con hallazgos en liquidación, hojas de cálculo y persistencia silenciosa. Miré la puerta principal y me di cuenta de que ya no me sentía segura allí, porque en realidad no era mía. Cuando querían algo era nuestra como todo lo demás, mi tiempo, mi paz, mis ahorros. Así que tomé una decisión. Llamé a un agente de bienes raíces, vendí el condominio en silencio, legalmente sin drama. Firmé un contrato de arrendamiento para un alquiler al otro lado del río, más pequeño, sin vista al horizonte, pero mío. Nadie preguntó dónde me había mudado. No se lo dije no por rencor, sino por autoconservación. Cuando tu familia solo ama tu utilidad, lo más amable que puedes hacer por tu propia cordura es volverte ligeramente inaccesible, lo suficiente para exhalar. El lunes comenzaron los mensajes de texto, llevaremos el colchón de Landon el sábado. Papá está empacando sus cosas el viernes. Está emocionado de tener su propio espacio finalmente. No respondí. No estaban hablando conmigo, estaban hablando con la versión de mí que pensaban que todavía existía. El jueves mamá estaba imparable, hazme saber si debo traer artículos de limpieza. Landon dice que lavará su propia ropa esta vez. Trae sus propios platos. Esa me hizo reír en mi café. Landon no había lavado un plato sobrio en años. Dejé que todo entrara, no discutí, no los corregí. El sábado por la mañana, salí temprano, simplemente me fui. Tomé un café con leche, tomé el camino largo sobre el puente Hawthorne, recorrí un mercado de artesanías local. No planeé comprar nada, dejé que el sol me diera en la piel. Mi teléfono vibró 3 veces antes de que finalmente lo revisara. Si alguna vez has sido la persona responsable en una familia que te da por sentado, suscríbete y quédate conmigo, porque lo que sucedió después de que aparecieron en mi antiguo apartamento es algo que nunca olvidaré. Llamadas perdidas, mensajes de voz. Dejé que la cuarta sonara. Era mamá, pero no el tono cantarín habitual que usaba para los favores. Era la voz frágil, la hecha de nervios y acusaciones veladas. ¿Qué está pasando?, ladró. Hay alguien aquí, un hombre. Su voz tembló. Dice que vive en el condominio ahora, dice que ya no vives allí. Dejé que el silencio se extendiera, dejé que sintiera la desorientación, la falta de familiaridad de no saber, de ser excluida. No nos lo dijiste, espetó. Nunca dijiste una palabra. No, respondí con calma. No lo hice. Pude oírlos revolver bolsas, maldiciones amortiguadas, la voz de papá aguda y tensa, Landon murmurando algo que no pude entender. Tessa, siseó mamá, ¿qué es esto? Vendí el condominio, dije claramente hace semanas. ¿Qué? Me mudé en silencio. Nadie preguntó dónde vivía, así que no lo dije. Por un momento, nada. Me los imaginé parados frente a ese edificio con el equipaje a sus pies, dándose cuenta de que habían planeado una toma de posesión silenciosa solo para descubrir que el castillo pertenecía a otra persona. Entonces la voz de papá interrumpió, «Nos mentiste». No, dije. Dije, si eso ayuda a Landon, no veo por qué no. Nunca dije dónde. Otra pausa, luego de Landon, ¿entonces qué? ¿Ahora se supone que debemos resolverlo nosotros solos? Su voz no estaba enojada, solo vacía, perdida. Y por una fracción de segundo, casi me ablandó. Pero no lo hice. Porque esto es lo que nunca entendieron, no cambié las cerraduras por despecho, no vendí mi casa para castigar a nadie. Lo hice porque necesitaba un espacio que fuera verdaderamente mío, porque cada vez que los dejaba entrar, desaparecía un poco más.
Y a veces la única forma de ser libre es dejar de estar disponible para el sacrificio. Pensaron que ese sería el final. Estaban equivocados. Al anochecer, estaban en mi puerta. Sabía que me encontrarían. Mamá no deja ir el control fácilmente. Investigaría, culparía, demostraría que todavía estaba en órbita. Así que cuando llegó el golpe, 3 golpes fuertes y educados tratando de enmascarar el desmoronamiento, yo ya estaba en la mirilla. Y estaba lista. ¿Sabes lo que la gente pensará de ti, siseó mamá? ¿Sabes lo que dirán? Sí, dije en voz baja, dirán que finalmente dejé de abrir mi puerta. Parpadeó, su voz se encogió, solías ser amable. No me inmuté. Solías darte cuenta de cuando estaba sufriendo. El silencio que siguió no estaba vacío, era denso, repleto de cada límite que les había dejado cruzar, cada sí que di cuando quería gritar no, cada deuda que había pagado en silencio con amor, dinero o tiempo. 10 minutos después, un coche patrulla se detuvo tranquilo y silencioso. Una agente salió, alta y firme, con la mano cerca del cinturón pero relajada. Buenas noches, dijo. Recibimos un informe de allanamiento. Asentí. Esa sería yo. Miró a mis padres y a Landon con las maletas aún apiladas en el maletero. Señora, señor, se dirigió a ellos, voy a tener que pedirles que abandonen las instalaciones. Esta es nuestra hija, espetó papá. Este es un asunto familiar. Esta es su residencia, respondió la agente fría y clara, y no se les permite permanecer aquí sin permiso. La mandíbula de Landon estaba tensa, su rostro enrojecido. Te vas a arrepentir de esto, escupió. No, dije, retrocediendo hacia mi apartamento, me he arrepentido de casi todo hasta este momento. Esa noche me dormí en silencio. Por la mañana me desperté con 12 llamadas perdidas, 5 de mamá, 2 de papá, el resto de números que no reconocí. Primos probablemente o amigos de la familia de los que no había tenido noticias desde que tenía 19 años. Luego llegaron los mensajes de texto, ¿por qué le harías esto a tu propio hermano? Tu madre está devastada. Landon durmiendo en su auto, ¿es eso lo que querías? No respondí. Desplacé la pantalla y luego lo vi, una publicación de Facebook de mi madre, pública, 3 párrafos llenos de emojis de corazones rotos y una foto de Landon de bebé. Criamos a nuestros 2 hijos para que se amaran y se apoyaran mutuamente, decía. Pero uno de ellos lo ha olvidado. Tessa nos ha dado la espalda en nuestro momento de necesidad. Estamos devastados. Landon no se merecía esto. Cientos de me gusta, docenas de comentarios de personas que no me habían hablado desde la escuela primaria llamándome fría, egoísta sin derecho. No era nuevo, solo más fuerte. Lo miré durante mucho tiempo. Luego por primera vez publiqué una respuesta. Sin hashtags, sin subtítulos, solo capturas de pantalla, una transferencia bancaria de $3,000 para cubrir su hipoteca, mi nombre en el préstamo del auto de Landon, luego el aviso de cobranza, la factura del abogado de su DUI. Pruebas, solo hechos. Y eso fue solo el comienzo. Lo publiqué todo, una cronología de cada favor único al que había accedido desde que tenía 21 años, cada transferencia bancaria, cada factura que pagué para mantener las luces encendidas en la tormenta de otra persona. El recibo de la venta del condominio con fecha y hora, notariado. Y al final, una captura de pantalla de un mensaje que había guardado durante 2 años. Era de Landon, enviado tarde una noche después de que le dije que no otra vez. Decía, eres un robot aburrido, Tessa. Crees que eres mejor que todos solo porque eres responsable. Todo porque no lo dejé dormir en mi casa por un mes. Terminé mi publicación con una frase tranquila, no abandoné a mi familia, simplemente dejé de ofrecerme como voluntaria para la deuda emocional. Luego apagué mi teléfono. No por miedo, no porque necesitara validación, sino porque por primera vez no lo necesitaba. Solo necesitaba silencio. Y esa noche lo tuve. El apartamento estaba tranquilo, sin teléfonos vibrando en el mostrador, sin pasos fuera de la puerta. Solo el zumbido bajo del refrigerador, el crujido de los zócalos, la respiración constante de un lugar que finalmente se sentía como mío. Hice té de manzanilla, no para dormir, ya no necesitaba ayuda para dormir, sino por el ritual, sostener una taza tibia con ambas manos, dejando que el vapor subiera como un perdón que ya no buscaba.
La pantalla de mi teléfono se iluminó una vez, mamá. Luego otra vez, Landon. No lo abrí. No tenía que hacerlo. Conocía el ritmo, sorpresa, ira, culpa, súplica. Siempre era en ese orden. Bloqueé ambos números no porque estuviera enojada, no porque estuviera orgullosa, sino porque no todas las puertas merecen ser golpeadas para siempre. Salí al balcón. Hacía frío pero no mordaz, el tipo de frío que te recuerda que todavía estás aquí. Abajo la ciudad se movía, faros en movimiento, una pareja cruzando la calle, alguien con un abrigo cómicamente grande paseando a un Golden Retriever. Un vecino 2 pisos más abajo miró hacia arriba y saludó. Le devolví el saludo simple, real, sin obligaciones. Adentro apagué las luces, una habitación a la vez, cocina, pasillo, dormitorio. Sin recuerdos enmarcados en las paredes, sin pruebas curadas de lealtad. Solo espacio, solo paz. No me sentía triunfante ni amargada, ni rota. Simplemente me sentía terminada. Terminada de actuar, terminada de explicar, terminada de ser la máscara de oxígeno para personas que se niegan a respirar por sí mismas. En algún lugar, probablemente estaban reescribiendo la historia de nuevo, presentándome como la villana, la fría, la hija ingrata. Son ellos. No desaparecí, simplemente dejé de permitir que escribieran mi silencio. Escribieron su versión y ahora la he escrito de vuelta. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar, por presenciar. No compartí esto para ser compadecida, no publiqué capturas de pantalla para iniciar una guerra. Compartí mi historia porque sé que no soy la única a la que han llamado ingrata por tener límites, egoísta por elegir la paz, desalmada por alejarse de personas que solo amaban lo que podías hacer, no quién eres. Tal vez tú también has estado allí. Tal vez has pasado años mordiéndote la lengua en las cenas familiares, estirando tu cuenta bancaria para proteger a personas que no harían lo mismo por ti. Tal vez has dicho sí cuando tu alma gritaba, no, porque decepcionar a los demás se sentía peor que traicionarte a ti mismo. Si ese eres tú, te veo. Y ya no estás solo. Deja un comentario si alguna vez has tenido que tomar esa decisión difícil, cortar lazos, dar un paso atrás o simplemente elegir el silencio por encima de una discusión más que nunca ganarías. Dime qué parte te impactó o simplemente hazme saber que estás ahí fuera construyendo paz a tu manera. Y si todavía estás atrapado en ello, todavía tratando de encontrar la línea entre la compasión y la autoeliminación, esto es lo que he aprendido, la bondad sin límites se convierte en autodestrucción. Tienes derecho a amar a las personas y aún así proteger tu espacio. Tienes derecho a dejar de ser el contacto de emergencia para el caos. Así que presiona el botón de suscripción si crees en recuperar tu historia, si has terminado de dejar que otras personas escriban tu papel, si estás reconstruyendo tu vida con un no saludable a la vez. Soy Tessa Monroe y esta no es la historia que contarán en las reuniones, es la que estoy contando para mí, para cualquiera que finalmente esté listo para dejar de disculparse por respirar.